Ya, como les decía ayer, la idea es poder hacer el ejercicio presencial de aquí en adelante. Y bueno, digamos que para no demorarnos mucho, voy a empezar a presentar un poco lo que tengo preparado para hoy. ¿Listo? Entonces, pues nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, me la pueden hacer, pueden abrir el micrófono y de una, como hacerlo, porque voy a estar presentando, entonces no va a poder estar viendo quién pide la palabra, ¿listo? Entonces, pues nada, vamos a empezar de una. Mencionar que, bueno, digamos que para nosotros el ejercicio del arte urbano en sí también es una práctica que si bien no está dentro de esos cánones de la política como tal, sí expresa un ejercicio como de participación y de hacerse notar dentro del aquí y el ahora, ¿no? Como que una persona o un grupo de personas se hace notar frente a como las situaciones que vive pues en su cotidianidad y bueno, también hace parte como de hacerse notar frente como a una cantidad de situaciones que a veces lo hacen invisibilizar a uno, ¿no? Un poco lo que decía Viernes 13 en la primera presentación cuando hablaba de los primeros artistas grafiteros en Estados Unidos y era eso, ¿no? Como marcar que yo pasé por acá y que estoy acá y que existo, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que ese también es una forma, es un punto de partida para el ejercicio de la participación, ¿no? Mencionar que primero vamos a hacer una reflexión sobre el espacio, porque creemos que es el espacio en donde, pues en efecto, se vive todas las experiencias y todas las como aventuras que uno puede tener como en la calle, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues aquí hago como un contraste dentro de lo que es el espacio, ¿no? Primero, un espacio como de los sectores populares, digamos, de Bogotá, en donde, pues, digamos, también se viven como de ciertas dinámicas, hay ciertas como formas de apropiarse de la calle en estos sitios, en los barrios de Bogotá, pero también tenemos otro espacio que es un espacio mucho más anclado a las élites que hay en la ciudad, ¿no? Y entonces el punto de partida va a ser ese contraste, porque siento que ese contraste es lo que va a acompañar la reflexión, ¿no? Como dos elementos que parecen como distantes permiten como entender por qué el espacio es importante, ¿no? Por qué el espacio es importante para apropiarse del mismo, ¿no? Y cómo se apropia del mismo la gente. Entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar de dos tipos de espacios. Un espacio que es, bueno, el espacio es producido por las relaciones entre las personas esa construcción nos lleva como a dos puntos en contraste. Primero, pues un espacio que es hegemónico, que es el que tienen las élites y el que lo intenta como controlar a partir de leyes, a partir de la planificación urbana, a partir de, digamos, instituciones de control que lo que intentan es mantener como cierto como control sobre lo que se hace o no dentro del espacio y que bueno, en ese sentido tienen una perspectiva del espacio como estático, como centrado en la producción económica, pero deja a un lado como todo también lo que tiene que ver con el ejercicio cultural y las relaciones que se dan dentro del espacio. Ese espacio hegemónico va a ser como como la apuesta, digamos, por controlar prácticamente todas las actividades que se dan allí, ¿no? Pero digamos que eso no es como del todo eficaz porque existen fugas. Y dentro de esas fugas tenemos otras formas de apropiarse del espacio, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, los deportes extremos que a veces también lo que hacen es apropiarse de espacios para la práctica del deporte. El graffiti también es una forma de apropiarse del espacio, de vivir el espacio de forma diferente. Y bueno, en fin, como que todas las manifestaciones que se hacen en el espacio público hacen parte como de ese ejercicio de apropiación del espacio, ¿no? Y que pues en ese sentido también es transgresor frente a esas normas que se le imponen desde arriba a qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del mismo, ¿no?
Digamos que son puntos de fuga, son fugas que se dan al control del espacio y que en ese sentido pues también hacen parte de una contradicción que existe, ¿no? Como bueno, este es el espacio que yo planifico y pueden hacer esto, pero esos puntos de fuga generan contradicción y contrapesos. Por eso nosotros decimos que finalmente el espacio, la ciudad, la calle es un espacio en espacio en disputa frente a cómo se piensa en el espacio de ellos y cómo más bien se practica realmente o cómo se apropia realmente el espacio, ¿no? Por eso, digamos que tenemos un ejemplo de esa apropiación que puede ser como el festival que hace un buen tiempo se hace en Engativá, que es el City Graph Meeting, y que digamos que también hace parte de la forma en cómo desde los territorios se apropia del espacio, el espacio que son las paredes, sea propiedad pública o privada, digamos hay una forma de apropiación que bueno, también un poco ahí como para hacer la cuña, el próximo 18 y 19 vamos a estar ahí en el muelle pues realizando nuestra tercera versión del City Graph Meeting y pues nada, aprovechando la presentación, un poco para invitarlos a que caigan, a que parchen, va a estar bueno, van a haber invitados internacionales y que hace parte también de esa apropiación del espacio en disputa, que creemos que también es una discusión también en lo político, ¿no? Como desde los sectores que vivimos el espacio, digamos, tenemos esas formas de apropiarnos del mismo, ¿no? Profe, ahí yo también quiero meter mano en el espacio publicitario. El día 11 y 12 de este fin de semana de septiembre vamos a estar en el Parque Bonanza, conocido como el 8, para los que quieran ir a darse un bote. Va a haber una intervención de 350 metros cuadrados para la maratón de graffiti organizada por la mesa local. Entonces los que estén interesados también para que vayan, parchen y conozcan. Allá mismo va a ser el sitio donde van a tener su taller el día domingo. Entonces pues para que se empapen de la cultura vengativa. Sí, así es, buena, Sony. Ya igual nosotros, pues en estos días vamos a enviarles por el chat la publicidad y bueno, también como, digamos, el Maps, la ubicación del sitio para que puedan caer más fácil, tanto al que dice Sony, el Parque del 8 y también pues ahí donde vamos a hacer la intervención en el muelle, o para que estén ahí como pendientes, ¿listo? Y bueno, ya volviendo como a la presentación, un poco lo que les venía diciendo, lo podemos ver en tres puntos muy sencillos y muy puntuales que yo quiero hacer notar frente a esa disputa que hay dentro del espacio, la producción del espacio. Primero, vamos a hablar como del espacio, de la representación del espacio concebido, que es precisamente como ciertos sectores de la población, que son los que tienen mayor ejercicio de poder, digamos, eh, planifican el espacio mismo donde viven un montón de personas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hoy en día se está discutiendo sobre como el ejercicio del plan de ordenamiento territorial y es hacia 12 años, ¿no? Entonces son personas que son muy preparadas en ese aspecto, que son un lenguaje muy técnico, que tienen como las herramientas y como, digamos, el poder más bien, tienen el poder de las instituciones del Estado y sobre ese poder que se concentra en el Estado, planifican cómo va a ser la ciudad de aquí a 12 años. ¿Sí? Y en esas discusiones, por ejemplo, no estamos nosotros. Entonces, evidentemente, ellos planifican la ciudad para ampliar el ejercicio del mercado, pero digamos que dejan a un lado también los aspectos tal vez como que vienen relacionados con, por ejemplo, la vivienda, la dignificación de algunas personas que no tienen como un ejercicio de vivienda digna y también incluso sobre el ejercicio de cómo apropiarse del espacio. Por ejemplo, una de las cosas más fuertes que hay en Engativá ahorita es como también el ejercicio de la ampliación de las pistas del aeropuerto. Ese plan estaba pensado más o menos como desde el 2000 y digamos que aún todavía se sigue pensando, pero lo que vemos es que pues necesariamente va a tener que salir un montón de gente que habitaba
y que viven en Gativá porque necesitan ampliar esas pistas del aeropuerto para tener como mayor como ejercicio de mercado, como etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren que hay unas personas que se piensan el espacio, lo planifican a futuro y que dejan a un lado como también a las personas que viven dentro del espacio, ¿no? Es como esa primera parte que son los que se piensan cómo debe funcionar la ciudad, ¿no? En un segundo momento tenemos lo que nosotros llamamos espacio de representación o espacio vivido, que es el espacio en donde precisamente las prácticas cotidianas son los que permiten entender las relaciones que existen dentro de los lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las prácticas que se pueden dar de un espacio vivido está la cotidianidad del graffiti. ¿Cómo se vive el espacio? A partir del graffiti, cómo se apropia el espacio a partir del graffiti y que en ese sentido va generando como ciertas como prácticas dentro del espacio que con el tiempo se empiezan a institucionalizar más que por reconocimiento del Estado, es un ejercicio de reconocimiento más bien de las personas que se la pasan haciendo la práctica de graffiti, ¿no? Entonces, ese espacio vivido, ese espacio que intervenciones dentro del espacio sin ver qué hay dentro del espacio vivido, ¿no? Como que esa es la contradicción que siempre existe en la producción social del espacio, como cómo se vive, cómo se concibe y finalmente el ejercicio que es el central son las prácticas espaciales, que es el espacio percibido, que es como las personas en medio de esas contradicciones que existen de los dos primeros, viven o creen vivir el espacio como tal, ¿no? Es como una contradicción que termina en ese último aspecto que son las prácticas espaciales, los conflictos que hay, como todo eso, ¿no? Y que yo creo que, pues, digamos, es un muy buen punto de partida para mirar cómo, en efecto, el espacio y disputarse el espacio en la calle es un elemento que también termina siendo político, porque empieza a hablar de un aquí y ahora a partir de los tag, en donde, pues, una persona digamos, con su sobrenombre, intenta hacerse notar dentro del espacio en donde más pueda. Ahí hay una práctica del espacio vivido y ahí también es un ejercicio político porque es decirle a la gente, estoy acá presente, estoy vivo y me muevo y véame en todo lado, ¿sí? Eh, y que también, cuando ya es más elaborado, llega a generarse un proceso mucho más grande y es el de estamos aquí y estamos ahora. Ya no es un ejercicio individual, sino también un ejercicio colectivo a partir de las crew. Entonces las crew se plantean la apropiación del espacio desde una postura también de actuar en conjunto, de actuar en colectivo para pensarse las acciones, hacer las acciones y hacer notar que el parche está también presente, ¿sí? Entonces, yo creo que ese punto de partida, el mostrar que estamos dentro del espacio, que existimos, que vivimos y que, digamos, nos manifestamos a partir como de estas prácticas, es también un ejercicio político porque es apropiarse del espacio y de disputarle el espacio a las personas que tienen el poder sobre la ciudad, ¿no? Entonces, un poco dentro de ese aspecto es como las reflexiones que nosotros hemos venido teniendo. Ya pues en este punto voy a presentar un pequeño video que ya empieza a mirar también como otra vertiente del arte urbano y es el arte urbano enfocado a la participación política desde las manifestaciones. Entonces, eh, me regalan un segundito, por favor. Y me dicen si se ve el video. Ahí se ve el video. Aló, aló. Sí, sí, ahí se ve. Breves. Entonces ya lo voy a poner como a rular para que lo escuchen.
graffiti es que todas las personas que pasen por ahí, vivan o no ahí, pues van a estar leyendo esas consignas. Mi nombre es Iván Mendoza y soy maestro en Filosofía de la Cultura y mi tema de investigación fue el graffiti y el arte callejero. Sí se puede asociar al graffiti como un elemento o una expresión de los oprimidos a lo largo de la historia, ¿no? Desde el Imperio Romano, los esclavos. En la casa de Hernán Cortés había pintas, inclusive llegaban ahí a denunciar, ¿no?, sus abusos y él mandaba borrar, ¿no? Pero posteriormente volvían a aparecer. Partida en distintas ciudades con los movimientos estudiantiles en Estados Unidos, en México, en Francia, en París. Hubo frases que pasaron a la historia. El movimiento del 68 tuvo un gran apoyo de estudiantes de arte en particular, de artistas, y surge lo que le llaman la gráfica del 68 y hacen pintas de frases, pegan grabados, ¿no? Hay un grabado muy famoso de este artista comercial de La Libertad, que es un rostro rodeado de cadenas. Por otro lado, sí, particularmente también en Filadelfia y Nueva York, por esas mismas fechas, hay grupos de jóvenes que empiezan a marcar sus nombres o sobrenombres, que se llaman o son llamados tags, por toda la ciudad. Comienzan siendo pequeños, con plumones, con marcadores, y posteriormente pues, se extienden a todo el mobiliario urbano hasta llegar a los trenes. Un mensaje pintado con spray, con una manifestación. Tiende a perdurar, ¿no? Más allá de una expresión en redes sociales, en internet, que tiene un tiempo más corto de vida, ¿no? Se hace justo en los lugares donde la gente va a reaccionar, donde la gente va a ver. Hay mensajes que son más irónicos, hay unos que son positivos, hay otros de mucha crítica, ¿no? De los políticos que los pintan, que son rayados de los ojos, como haciendo alusión a los paros que hacen los carabineros a los ojos de los manifestantes. En Colombia, un caso muy famoso que un policía le disparó a un chico menor de edad que estaba haciendo alguna pinta, algún graffiti, y bueno, esto hizo que más allá de que se controlara el movimiento, pues hubo una respuesta, un respaldo por parte de todos los grafiteros, todos los artistas, salían a las calles y empezaron a pintar y pintar y pintar. Pues esa es la intención de las pintas con estas consignas o mensajes políticos, de justo decir lo que no se va a decir en los medios, ¿no? De expresar, de escuchar una voz auténtica del pueblo. Se raya y se vandaliza lo que representa el poder, ¿no? Siempre ha habido grupos de personas que, bueno, son oprimidas y que obviamente pues están exigiendo justicia, no van a callar, van a hacer visible y van a comunicarle al mundo, a la sociedad, que hay una opresión, que no hay justicia. Entonces creo que mientras no haya una situación más justa para todos, no se van a terminar ni las manifestaciones ni las protestas. Bueno, entonces como que un poco como trayendo precisamente a colación lo que decían como estas personas, nosotros creemos que también digamos que con el tiempo la evolución del arte urbano ha hecho que pues precisamente los artistas se vinculen a ejercicios de participación política de diferentes maneras, ¿no? Un poco también anclado a los contextos en donde surge el arte urbano, que es la calle, lo marginal también. Un poco ahí se empiezan a notar como ciertos ejercicios de vinculación a ese ideario de transgredir como ciertos elementos que a los ojos de los artistas y bueno, más que todo también de los jóvenes, pues están mal, ¿no? Y frente a ese hecho que lo observa mal, como que no se halla dentro de cómo funcionan las cosas, pues se tiene que manifestar, ¿no? Y cómo se manifiesta, pues a partir de lo gráfico, de lo visual,
que permite también entender precisamente como que todo lo que sucede, ¿no? Entonces, esperen un segundito, vuelvo a la presentación. Em, y que bueno, entonces precisamente el arte urbano como ejercicio político radica en el contexto, en cómo se vive el espacio y a partir de todo lo que ve mal como la persona y el artista empieza también a transgredir el ejercicio, ¿no? Algo que mencionaba el video era como el boom que hay hacia los 60s, en los 60s, en donde digamos que no todo es hipismo, sino que también alrededor del mundo hay como muchísimas revueltas que van en contra también como del orden establecido, porque no funciona bien para ellos. Entonces ese gran levantamiento, por ejemplo, se puede ver en el mayo del 68 en Francia, en donde digamos también hay un boom de lo estético a partir de las consignas, pero también del ejercicio artístico que hay eh, en las universidades y que salen de la universidad a la ciudad, salen de la universidad a los pueblos a mostrar desde el ejercicio artístico como todo lo que tienen que decir. Y hay una explosión de creación artística y de intervenciones dentro del espacio para hacerse notar y hacer sentir que estamos, que se está ahí, que se está peleando, ¿no? Y que bueno, creo que eso es una primera mirada de hacia dónde va el ejercicio de participación desde el arte urbano, ¿no? Como decía también el video, creo que hay algo que también hay que insistir y es el tema de cómo también esas expresiones más individuales, más pequeñas, hacen parte también de una práctica que si bien no tiene un mensaje tan contundente como estos, también con el tiempo es un ejercicio de, hey, estoy aquí, existo y estoy viviendo para digamos, transgredir también todas las normas que se han impuesto desde lo estético, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también va anclado por esas épocas, los 60s, los 70s, los 80s, como la variedad de estéticas que empiezan a salir en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la contracultura de los punk, que también tienen una estética propia, que también tiene una forma visual como propia, unas formas de identificarse también, y bueno, esa estética también plantea unas intervenciones desde lo visual bastante interesantes dentro del espacio público, ¿no? Digamos, los stickers, las calcas también, otros ejercicios autogestionados que me parecen importantes como mencionar como forma de ellos expresar que están allí, que viven y existen, ¿no? Como también desde un ejercicio contracultural que hace una crítica a cómo funcionan las cosas y lo hacen desde una estética bastante particular. También están como los skin que tienen también su propia estética, que tienen ciertos códigos que también son bastante interesantes y que van anclados también a un ejercicio de lo visual. Como todo esto también se ve representado en prácticas y como ejercicios que ellos plantean como de hacerse notar, ¿no? Como símbolos como las botas, los tirantes, también la agresividad que tienen, como todo eso hace parte como el ejercicio de la estética que también se muestra en espacios, en el espacio público a partir de las intervenciones que hacen, ¿no? También, y bueno, fundamentalmente el hip hop se convierte como en esa, digamos que contracultura urbana que llega a tener como una estética mucho más rica, además porque también lo plantea no solamente desde lo visual, sino desde los sonidos, desde la danza, desde el baile, y bueno, también pues el boom que hay en la expresión visual con el graffiti es una cuestión que es como de mirar con muchísima atención, ¿no? Porque
digamos que todas estas como partes de la cultura hip hop llegan a unirse y llegan a generar como toda la explosión que hoy en día vemos, ¿no? Y que bueno, en los 80, en los 90 también era bastante fuerte y que llegan, digamos, incluso a transgredir también el ejercicio del mercado mismo, ¿no? Como se convierte en una cuestión bastante importante para el mercado también tener controlado como esta cultura del hip hop, porque también es una cultura bastante crítica a las situaciones. De hecho, como que toda la contracultura, lo que hemos visto, punks, skin, digamos el hip hop, otras subculturas urbanas, creo que expresan también ese desencanto con la sociedad que están viviendo, y lo expresan desde una forma estética y las estéticas varían desde cada una de las formas en cómo se identifican las personas, ¿no? Eh, y que yo creo que eso también hace parte de la capacidad como transgresora que tiene pues el arte urbano, lo visual y además lo visual que interviene en la calle, que interviene y se apropia de la calle, se apropia del espacio, y que pues finalmente incomoda un montón, digamos, al sistema, ¿no? Pero bueno, digamos, el sistema también es bastante como astuto y logra cooptar como todas estas expresiones, ¿no? Eh, pero creo que por ahí va el ejercicio de reflexión sobre cómo esas contradicciones, ese disputa por el espacio público, hace parte también de un ejercicio de participación desde las personas que, que, que habitan el espacio, ¿no? Y que bueno, viven y viven también como todo sí, como lo más paila que es la marginalidad, ¿no? Como los barrios con precariedades, con barrios con dificultades. De allí surge también una expresión y una estética bastante interesante para observar y que también genera participación. Ahí, yo creo que la gente se organiza más desde la cultura que, por ejemplo, ahorita en ejercicios de partidos o de ejercicios de lo electoral, pues es importante, pero digamos hoy la gente se organiza a partir de esto, ¿no? Como de la cultura, de las identidades, de los gustos que tienen las personas, y desde allí se expresan y participan todo el tiempo. Eh, y bueno, digamos que un poco también en el marco como de esa reflexión, pues también dentro de los movimientos sociales, dentro de también los estallidos sociales como los que han pasado este último tiempo en Colombia, creo que se muestra como también esas expresiones que nadie entiende como actores políticos, digámoslo así, se convierten en prácticamente como el soporte de la manifestación, ¿no? Y que bueno, aquí tenemos esta obra que se llama pues Enemigo Público, que es en el marco de la protesta de este año contra la reforma tributaria que dio ese estallido social tan fuerte y que también digamos que es expresión de personas que están organizadas, pero organizadas sobre ciertos gustos y que creo que también trascienden a la historia y que también muestran cómo hay una participación política desde estos sectores que digamos que nadie observa como actores políticos, pero que en verdad sí llegan a ser actores que intervienen dentro del espacio, que mandan mensaje claro y puntual y que, digamos, expresan precisamente como toda esa inconformidad y como, sí, como rabia frente a los acontecimientos que pasan, ¿no? Entonces voy a mostrarles un pequeño... Ah, bueno, antes de mostrar el video, también quisiera mostrar un poco también cómo entra el ejercicio del graffiti a Colombia y cómo también ahí ustedes van a ver cómo esa participación cómo empieza a ganarse
espacio dentro de Bogotá a partir de de la participación de estas personas que representan a la cultura. Entonces voy a mostrar primero ese video de cómo entra el ejercicio a Bogotá, cómo empiezan a organizarse las personas y empiezan a generar incidencia dentro de las políticas. Eh, y ahorita vemos también un poco esta obra de arte que yo creo que es una de las más emblemáticas que ha sucedido estos últimos años en términos de protesta social. Listo, entonces voy a presentar un segundito la pestaña y bueno, un poco este video es de Pulso, de este medio de comunicación, en donde intentan hacer como un rastreo bueno, cómo entra el ejercicio del arte urbano, del graffiti a Bogotá. Entonces, lo voy a presentar para que lo podamos ver. No, no lo vamos a ver todo, vamos a ver como ciertas partes. Y pues nada, miremos a ver. Los años 70. Pues una práctica que se empieza a dar por varias razones. Primero porque la ciudad empieza a se generan rupturas y esas rupturas hacen que se aíslen poblaciones, lo mismo que sucede acá, por ejemplo, con el Transmilenio. Esta gente empieza a buscar su manera de expresarse y su manera de empoderarse y llegan a la salsa, el rap. Aparece también la posibilidad del graffiti, de pintar la ciudad. Entonces el graffiti nace como una posibilidad totalmente de contracorriente. El graffiti nació como una posibilidad de decir, no más, estamos mamados de que no nos vean. Yo voy a poner mi nombre en el metro de la ciudad, que se la pasa dando vueltas por los barrios ricos, para que tengan que chuparse mi mierda, porque yo me he chupado la mierda de ustedes toda la vida. Cuando yo comencé a pintar no habían grafitis, no habían grafiteros, éramos 3 o 4. Se hacían solo tags. La idea era pintarlos por todos lados. También existía el grafiti político, eran letras que querían comunicar sin ningún tipo de estilo. Obviamente recuerdo grafitis que tenían que ver con el M19, muchísimos. Grafitis líricos, poéticos. Eso es donde, digamos, usaban un poco esa subversión del lenguaje para criticar algo, para señalar alguna cuestión política, pero suavizándola. Nace colectivos como el Ink Crew, que reúne de pronto a los más importantes y más expertos y legendarios grafiteros de acá de Bogotá. Vino un crew que se llaman los Tats Crew y Howie Innocent. Esa parte también fue histórica en el graffiti porque hasta el momento todos hacíamos piezas y eso y bombas, pero no había una evolución. Cuando ellos vinieron, en las calles vimos ya las líneas delgaditicas, vimos degradados, vimos 3D y eso hizo que el graffiti en Bogotá tuviera una evolución porque al verlo todos nos preocupamos mucho más en nuestras piezas y a tratar de imitar o pasar ese nivel que veíamos ahí impreso. Había algunos diseñadores, específicamente diseñadores de la Nacional, que después conformaron el grupo Excusado. El señalamiento político no era tan fuerte. Fueron ellos, yo creería, los que trajeron la técnica del stencil definitivamente. Y bueno, también llegó internet y empezábamos como a darnos cuenta que lo que estábamos haciendo había otra gente que lo estaba haciendo en otro lado. En el año 2001 pues estuve en el comité organizador de Hip Hop al Parque desde ese año. Yo pasé un proyecto al Instituto Distrital de Cultura y Turismo para introducir el graffiti al festival y que también el proyecto decía que era hora de hacerlo en el Simón Bolívar y desde ese año pues se hace graffiti en Hip Hop al Parque. Hacer un graffiti en esa época era como robar un banco. Sí, tuve muchos tropiezos con la policía en ese entonces, me partieron acá la clavícula y me rompieron los ligamentos del brazo derecho. Y en base a eso se creó el colectivo Graffiti Mujer, convocado desde la Oficina Mujer y Género de Bogotá, en favor de que la gente se concientizara contra la violencia de género. He estado pues en UPJ, he tenido procesos penales en la URI, he tenido que presentarme a juzgados, indemnizar, negociar,
a veces es zafado, a veces no es zafado. Las primeras veces te impacta mucho porque pues tú dices, no, estoy pintando, ¿no? Y los policías te golpean, te pueden tener en el camión toda la noche dando vueltas y no te sueltan, sino que en la mañana te llevan a UPJ y pasas un día más allá. Es bastante incómodo y pues igual son muy abusivos también muchas veces. Me han pintado los zapatos, la cara, la ropa. Desafortunadamente, después de la muerte de Diego Felipe Becerra, el asesinato de la policía de Trípido, hubo un boom mediático. Entonces ya salían los medios, ya mencionaban la palabra graffiti, habían debates, y yo creo que esto hizo que muchos jóvenes le prestaran atención y se interesaran más por ello. La muerte de Trípido fue algo como que partió la historia, porque es como el graffiti antes de Trípido y después. El graffiti después de Trípido y el street art cambiaron porque ya tuvo un tinte político, mucho más político. Empezaron a legitimar a artistas que hacían graffiti cuando hace un año eran vándalos y estaban destruyendo la ciudad. Y se crean las mesas de graffiti, se crean todos estos festivales, los incentivos que hacía Petro, apoyar a los grafiteros porque acaban de matar a uno con completa impunidad. En este momento están libres todos. Yo soy Germán Gómez, soy profesional especializado de la Secretaría de Cultura y he acompañado la implementación del decreto 75 y todo el tema que tiene que ver con las estrategias pedagógicas y de fomento del graffiti. En el imaginario de Bogotá está que la administración distrital entra a regular el tema del graffiti por consecuencia de la muerte de Diego Felipe Becerra, pero digamos que todo se remite al año 2007, cuando un grupo de vecinos interpone una acción popular responsabilizando al distrito por contaminación visual. El juez 30 administrativo de Bogotá falla a favor de los demandantes en el año 2010. Le obliga al distrito, entre otras, reglamentar la práctica del graffiti en Bogotá. La muerte de Trípido se da en el año 2011 y casi un mes después de ese trágico hecho sale del Consejo de Bogotá, dando cumplimiento a la ordenanza del juez, el acuerdo 482. Se define el graffiti como toda forma de expresión cultural y artística. El concepto, por ejemplo, de vandálico no cabe. Se constituye la mesa de graffiti. Fue el espacio de interlocución que tuvo el distrito con la comunidad practicante del graffiti. Se plantean las sanciones o las medidas correctivas. Llamado de atención en público, llamado de atención en privado, expulsión de la persona del lugar, restituir el lugar en las 72 horas siguientes y, por último, multa. Se estableció además que las zonas bajas de los puentes quedan como lugares libres para la práctica del graffiti. Las zonas bajas de los puentes son las paredes que están por debajo del puente. Mi nombre es Catalina Rodríguez, soy la gerente de Artes Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Artes y de Artes de la Alcaldía de Bogotá. Desde el año 2012, el Instituto Distrital de las Artes ha generado pues, líneas de apoyo, estímulo. Bueno, entonces un poco lo que quería mostrar acá es como también ese ejercicio de mostrarse, digamos, en la acción, en el ejercicio de hacer graffiti por todo lado, poco a poco va haciéndome ya dentro de las instituciones y bueno, lastimosamente a partir de la muerte de Trípido se empieza a mirar como una incidencia mucho más fuerte de la práctica del graffiti. Y se empiezan a establecer políticas que permiten fortalecer la escena. Y un poco, digamos que también la organización de los artistas ha permitido que se dispute presupuesto para que se hagan las intervenciones, como que también se ha peleado el profesionalizar a los artistas en que pues ya con cierto tiempo y cierta experiencia ya se le pueda dar como rienda suelta para que los artistas mejoren cada día más y puedan representar a Colombia en ejercicios exteriores y demás, pero en festivales afuera del país y demás, pero digamos que todavía falta un poco también ese ejercicio de organización para que el impacto sea mucho más grande, ¿sí? Aún así es como mirar como todo ese proceso, ¿no? Como desde un ejercicio de lo vandálico, como incomprendido, poco a poco va abriendo espacio hasta que hoy ya hay como por lo menos una posibilidad de participar y
incidir también en el presupuesto que tal vez se puede ejecutar para el arte urbano, ¿no? Eso también es otra forma de participar y esa es otra vía también para por lo menos dignificar la posición de los artistas urbanos. Y ya finalmente el último video, que es precisamente el que les digo, sobre la acción que se hace en el marco del paro, y que creo que también muestra otra de las formas de participar, que es también la movilización y bueno, ya lo voy a mostrar. Y uno de los sitios que en los últimos días de paro nacional se ha convertido en un lugar de encuentro y punto de partida de las movilizaciones es el Monumento a los Héroes. Juan Diego López, cuéntenos en qué estado se encuentra el monumento. Adelante. Lina, buenas tardes. Este es el panorama desde el Monumento a los Héroes al norte de Bogotá. Así se encuentra luego de la multitudinaria jornada de protestas del día de ayer. El director del Cultural propuso un diálogo plural y diverso con los manifestantes acerca de los monumentos de la ciudad. Imágenes sobrecogedoras de Colombia. Los noticieros que tiene comprado el gobierno nos mienten. El pueblo está cansado. En Colombia me protegen más los de mi barrio, el gobierno. Y yo me paro por lo mío. Yo me paro aunque hay un lío. Tengo los pelos de punta a punta, que por mi tierra a la muerte le sonrío. No le temen a una gota, se asustan cuando se desborda el río. Una mano que tiembla se puede convertir en un puño que lucha. Aquí, con o sin capucha, en marchar hasta que no se hagan los que no nos escuchan. La gente que hace ruido es mucha, luchando por un mejor vivir. Porque no te paguen menos de lo que trabajas. Líderes por decir la verdad le da aquí. Se nota que no quieren juntos para podernos manipular. Se metieron con la generación equivocada, la que no tiene para perder nada. Nos cansamos de tanta maricata. La raza despertó brava, un hijo de puta para no nos para. Se metieron con la generación equivocada, la que no tiene para perder nada. Nos cansamos de tanta maricata. La raza despertó brava, un hijo de puta cerdo no nos falta. ¿Qué? Un hijo de puta para no nos falta. ¿Qué? Un hijo de puta cerdo no nos falta. ¿Qué? Un hijo de puta para no nos falta. Esto es Colombia, hijo de puta. El pueblo se respeta. Si nosotros lo subimos, nosotros los bajamos. Gracias a todas esas personas que salen a luchar por un cambio. Todo el respeto para la minga indígena. Sí. Hey, desde Olsan. Oye, Listo, yo creo que es también como ese ejercicio como colectivo que se hizo esa vez, como digamos el mayor aporte al ejercicio de protesta y de participación es eso, ¿no? Como acciones en colectivo que permiten pues en verdad hacer como esas transgresiones al espacio, pero también esas transgresiones a un discurso imperante, un discurso hegemónico que también es la muestra de que como jóvenes estamos cansados y bueno, esta es también una de las expresiones que se ha manifestado. Iba a leer como un pequeño escrito que salió ese día, pero creo que pues ya también por cuestiones de tiempo prefiero también escucharles a ustedes como a partir de esta charla, de esta conversación. No sé ustedes qué reflexiones tienen, qué preguntas tienen, qué les gustaría como también decir, porque pues también creo que es importante recoger como las voces o como ustedes ven también como el ejercicio de la participación. No sé si dentro de los que estamos aquí alguien quiere hablar.
No, listo. Pues entonces, ahora sí, entonces, sabiendo que no hay palabras, voy a leer como lo que se dice acerca de esa obra, que yo creo que es, para mí es como una de las más emblemáticas porque es la que logra transgredir como simbólicamente, como punto de encuentro, como todo, es como transgrede también, digamos, el discurso que se había manejado hasta el momento y pues ya da un giro hacia, estamos en contra de todo lo que representa una facción de gente dentro del poder y estamos mamados de esa gente. Y que, bueno, yo creo que lo voy a leer como rápidamente para cerrar. ¿Listo? Bueno, dice lo siguiente, dice, enemigo público, la invención de un pueblo, el que nos falta. A lo largo de muchos años se le estaba financiado muchísimas intervenciones onerosas en el monumento a los héroes, algunas de ellas bien pensadas y ejecutadas, otras de demasiadas revistas e innanes para ser bien recordadas. Sin embargo, ninguna de las obras que hemos visto instaladas hasta hoy en este espacio aparentemente público tiene la fuerza inventiva, la contundencia conceptual ni la potencia transformadora que despliega enemigo público sobre la fría piel de este lugar cerrado, selecto y por ello mismo excluyente. Sin duda alguna es un grito revolucionario que los medios de propaganda neoliberal como el Ministerio de Cultura tratarán de ahogar y borrar del mapa cultural colombiano. Son muchas las virtudes que se aprecian en este mural urbano levantando en perspectiva performática. En un primer lugar, su espíritu solidario con las movilizaciones sociales y la cooperación entre los artistas que lo hicieron posibles. Fue bello verlos trabajar durante horas con la tranquilidad de un sabio hindú. En segundo lugar, la técnica, la delicadeza, la destreza y la precisión del dibujo. No es fácil realizar esta tarea en una sola jornada, sin andamios ni la tecnología que exige una invención de esta magnitud. Se necesita no solo coraje, hace falta mucho amor por lo que se hace. Cuando el coraje y el amor se unen, acontecen la solidaridad para cambiar nuestra cotidianidad más egoísta, esa que nos hace creer que la sobrevivencia se logra de manera individual. Los artistas de enemigo público nos permiten comprender que el gobierno carece de estas virtudes esenciales, evidencian que la promoción del egoísmo por parte de la economía naranja, que con la promoción del egoísmo por parte de la economía naranja no vamos a ningún Pereira. En tercer lugar, es virtuosa la manera en que se pone a jugar la idea, el concepto y la figura. La idea consiste en cuestionar esa tumba vacía que es el monumento de los héroes. El concepto demuestra una alternativa instalativa a los artistas contemporáneos adoctrinados por la ideología de la víctima. Sabemos que bello es todo aquello que es producto de una colectividad amplia, diversa e incluyente. Bello es el gesto que inventa un pueblo. Con este tipo de propuestas se está inventando a Colombia que las y los jóvenes sueñan. El colectivo parió esta bella intervención con un propósito, recuperar la figura, la metáfora del héroe y heroína para librarse del dispositivo nivelar de la víctima. La cultura de la víctima es derrotista, el dispositivo nivelar nos quiere derrotados y derrotados. Cuando no, bueno, la figura del héroe expresa el reconocimiento de aquellos y aquellas que con sus luchas nos han dado motivos para persistir en mantenernos caminando unas al lado de los otros. En cuarto lugar, su apuesta política sin politiquería reta no solo a los protocolos comerciales del arte de Estado comercial y contemporáneo. El arte político contemporáneo es politiquero porque no inventa el pueblo que nos falta, que nos han negado. En lo esencial, Enemigo Público se constituye en la mejor obra de arte vista en los últimos años en Bogotá por su impacto estético, por su relevancia política y por su reconocimiento social. Merece ser recordada. En quinto lugar, es evidente que estos artistas anónimos no quieren figurar en catálogos o historias de arte oficiales, ni viajar en bienales, ni recibir reseñas lisonjeras de revistas comerciales de bienes santuarios, como suena la mayoría de los artistas de feria de arte. Un poco es eso, ¿no? Como la transgresión que tiene este muro es entender la colectividad y bueno, también el mensaje contundente de que estamos cansados. Que bueno, es una forma de participar y que creo que, y bueno, más hoy como conmemorando un año como también de esa masacre que hizo la policía el 9, el 10 y el 11 de septiembre del año pasado, pues más que suficientes razones para que también la explosión estética se desborde, ¿no? Que yo creo que es lo que ha pasado estas últimas veces y hay que como revisar con mayor cuidado y atención. Listo, pues no sé, pues si no hay preguntas, si no hay como
como intervenciones que quieran hacer, pues yo diría que podemos dar como por concluida esta sesión. No sin antes recordarles que la próxima cita ya es presencial, que va a ser el domingo. Ya mandamos el flyer con las indicaciones, en dónde nos vamos a encontrar para que estén muy pendientes. Y pues nada, ya el lunes, el martes y el miércoles terminamos con los talleres que nos hacen falta y ya hacemos la intervención en conjunto, todas las personas que hemos estado participando dentro de estos espacios de formación. ¿Listo? Pues Profe, ese texto de enemigo público está muy bueno. Debería compartirlo ahí en el grupo, el link, para que todos lo leamos completo. breves. El video. Listo de una. Entonces yo comparto ese enemigo público, que yo creo que sí, esa es la obra característica de este último tiempo, por lo menos aquí en Bogotá, por la fuerza que tiene, ¿no? Y sí, de una, entonces también lo comparto ahí por el grupo para que lo puedan ver, porque lo puedan ojear. Y pues nada, nos vemos el domingo. Muchísimas gracias por estar tan pendientes. Igual entiendo que es difícil, partido de la selección, como que todo eso, las movilizaciones que hay ahorita, o sea, como todo. Pero bueno, lo logramos. Entonces nos vemos el domingo. Muchísimas gracias por estar ahí como tan pendientes. ¿Listo? Gracias a ustedes. Ok. Hasta luego. Chao. Sí, güey, gracias. Bueno, bueno, el weekend, ¿no? Bueno.